Hola amigos, yo soy Cristian Escarcena, mi amigo y compañero es Isaac González. Los dos somos amantes del mundo de los hierros, de las artes marciales y un poquito de aquellos deportes individuales, austeros, donde estás tú solo frente a ti mismo, frente a tus pensamientos. Y por eso hacemos este tipo de entrevistas, porque nos encanta. En la anterior ocasión tuvimos a Kim Yusia y esta vez tenemos a Ethel Heredia. Hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Nosotros también, Ethel. Ahora lo hablamos antes fuera de cámaras, que pues, es un honor que tenemos unas ganas increíbles de estar aquí y de Muchas hacer la entrevista. gracias. A ver si cuando termine la entrevista vas a seguir teniendo ganas de hablar conmigo. Esperemos que estés cómoda, que te parezca Seguro, interesante y ostras, que lo disfrutes igual que nosotros. seguro. Si quieres, Ethel, preséntate a nuestros oyentes, explica un poquito quién eres tú y ya si quieres, contéstanos también la primera pregunta. La primera es, ¿qué es para ti el culturismo? ¿Cómo lo vives? ¿Y cómo lo dimensionas tú, el culturismo? Wow, qué Te damos la pregunta. palabra. Miro para la cámara, los miro a ustedes. Bueno, mi nombre es Etel Heredia. Llevo 35 años entrenando y como un poco más de 30 compitiendo. Y bueno, mi historia de competición es larga, como verán. Y entonces voy a empezar por esto de qué es el culturismo para mí. No quiero ser muy básica, pero lo es todo. Para mí lo es todo. Em, Cuando yo empecé a entrenar a los 15 años, bueno, empecé, igual no me voy a explayar en eso porque luego sé que me van a hacer otras preguntas, pero bueno, este, yo soy española de adopción, este es mi país del corazón, pero nací en Uruguay, nota un poco por el acento que no se va, y empecé a entrenar a los 15 años, mi mamá fue la que me metió en un gimnasio y yo siempre he dicho, cuando me han preguntado por qué elegí el culturismo, digo, es que me eligió a mí el culturismo, me eligió a mí. Si puedo decir que algo en la vida realmente me dio un golpe y me hizo así, ¡pum! Y se me metió de golpe, así, valga la redundancia, fue el culturismo. Realmente, desde el segundo o tercer día que fui al gimnasio dije, quiero competir. Y bueno, sí, fue así. A partir de ahí, bueno, toda mi vida. Entonces, ¿qué es? Lo ha sido todo para mí. El culturismo me ha dado, o sea, en todos los aspectos. Evidentemente, sí, el cambio físico, porque fue lo primero que yo vi, pero en realidad yo disfrutaba entrenando. Yo empecé a entrenar en el año 89 y entonces tuve suerte porque empecé en una época bonita del culturismo. Ese culturismo de competidoras como Cory Everson, Anya Langer, se me ocurren mil ahora, Anya Schreiner. Yo veía esos cuerpos y dije, quiero esto. Era el estilo de vida, me llamaba la atención, ¿no? Como bueno, en el gimnasio en el que yo empecé eran casi todos competidores, estaban todos los competidores buenos de mi país, de la época, o sea que en realidad tuve doble suerte porque fue casualidad y yo empecé ahí. Y yo veía ese estilo de vida, cómo venían con el bolsito, entrenaban sus tuppers, cómo lo vivían, y realmente fue eso lo que me atrapó. Entonces, a partir de ahí, dentro del culturismo, hice una evolución, bueno, muy grande, porque lo que hablábamos antes de la entrevista, claro, uno empieza queriendo mejorar la masa muscular, y con el tiempo, esto es algo muy duro, lo sabemos todos, es un cambio muy grande en toda tu rutina, en toda tu vida y una adaptación tuya y del entorno. Y eso es muy complicado. Entonces a partir de eso es eh, la comida, que es muy básica para el culturismo, es algo muy emocional y los seres humanos tenemos una relación pésima con la comida. En general, pésima. Cuando estamos mal comemos o no comemos, cuando estamos bien o nos reunimos comemos, para festejar comemos y entonces, claro, cambiar todo eso es bastante complicado. Entonces, cuando pasan unos años, te das cuenta que las cosas no pasan solo por aquí, porque si lo basás solo en eso, es imposible de sobrellevar.
es imposible, sos infeliz y para ser infeliz, para eso mejor no competir. Entonces, o no competir o no entrenar o no prepararte, ¿no? Y entonces, claro, esa creo que fue la mejor parte de todas porque ahí es donde empecé a hacer el camino que me llevó a ser feliz. Es que puedo decirlo abiertamente que soy feliz, que lo aproveché mucho. A partir de un momento intenté totalmente extrapolar toda la fuerza esa que tenía para el culturismo a mi vida, bueno, a toda mi vida personal. Pero yo no sé bien dónde empieza mi vida personal y dónde empieza el culturismo, porque para mí es hobby, ocupación, es todo, es todo. Ya te digo, no he sido muy original en la respuesta, pero es que la verdad, cuando pienso en culturismo, si es lo que me ha dado la felicidad, el medio de vida, mm, todo. Ethel, tú comentas que vienes de Uruguay, Mm, empezaste de muy joven sí, en el deporte, pero el culturismo, los practicantes de culturismo, lo que más predomina son los hombres. sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti el ser de las pocas mujeres, no sé si habría muchas donde tú entrenabas, que se dedicaba a esto? ¿Cómo lo viviste tú eso? El ser una mujer dentro de un mundo donde mayoritariamente eran hombres. Fue durísimo, Durísimo. fue muy duro. Lo que pasa es que quizá no, a esa edad uno tiene un poco esa inconsciencia de la adolescencia. Bueno, yo era una niña con 15 años en un sitio donde habían algunas mujeres y había muchos hombres y otra época también, ¿no? Era otra época. Entonces fue tremendamente duro, pero no me daba cuenta de las dimensiones, de lo duro de lo que viví, porque realmente yo tenía tan claro que quería entrenar y competir y me pasaron muchas cosas y sufrí muchas decepciones y situaciones tremendamente complicadas. Porque claro, cuando tenés esa edad te crees adulto y te crees muy grande. Y claro, ahora me pongo a pensar y digo, pero si con 15 años era una niña. De hecho, alguna vez me topé con algún comentario de actúas como una niña. Y una de las veces dije, es que lo soy. Es que tengo 15 años o 16 tenía y la persona se quedó como, ¿tenés 16 años? Sí. Ah, ok, claro, lógico. Yo con 16 ya estaba un poquito fuerte, ya llevaba un año entrenando. Entonces, y cuando tenía 18, 19 estaba fuerte, parecía mucho mayor de lo que era. Y entonces muchas veces, evidentemente, se esperaba que yo actuara de una manera, pero ¿cómo iba a actuar como un adulto? Es que no lo era. Y luego, es que en ese momento no me daba cuenta, o quizá era lo normal, pero viví algunas situaciones de machismo. Yo no soy una persona, me gusta, prefiero pensar o intentar ser justa y equilibrada, ¿no? No soy una persona con el tema del machismo muy extrema, ni tampoco, yo creo que todos tenemos que tener igualdad de derechos, ¿no? Pero sí que a día de hoy me doy cuenta que viví situaciones inclusive agresivas, Que en ese bueno, momento no te diste cuenta, ¿no? Por la edad. las sufrí, pero no me daba cuenta de las dimensiones. Y al final en mi inconsciencia, o quizá porque también en el fondo tenía una fuerza que tampoco veía y las y pude sortear todos esos obstáculos. Evidentemente el primer obstáculo era conmigo misma, la ansiedad por comer, el no, claro, no, tampoco tenía no tenía mucha información, no existía internet, era muy pobre, muy pobre. Y a veces, bueno, tuve mucha suerte de tener una madre de tener una madre madraza y que me lo entendió. Me dijo, mamá, quiero ser fisicoculturista. A día de hoy lo pienso. Y me dijo, vale, ok, ¿qué hay que hacer? Bueno, vale no dijo en ese momento, ¿no? Pero esto Diga, pero está de me mal. habrá Te dicho, apoyó, te dale, apoyó. che, Estuvo sí, contigo. sí. Y me dijo, ok, ¿qué hay que hacer? Y a día de hoy la miro y le digo, mamá, qué inconsciente. Quiero ser No es lo fisicoculturista. común, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Y le digo, tengo que comer proteínas y carbohidratos. Y mi madre preguntándole a mis tías,
¿qué son proteínas y carbohidratos? Pobre, no tenía ni idea. Entonces, claro, empezás a los tumbos porque querés hacerlo y claro, y entonces te das cuenta que en este deporte, para tener un preparador o un entrenador o algo, en esa época era muy complicado, no había mucha gente que supiera, pero luego hay tres cosas muy, muy, muy importantes dentro de este deporte, que es saber, saber transmitir, que no todo el mundo, y querer transmitir. Y yo estuve durante mucho tiempo que no me encontré con nadie que, que reuniera esas tres condiciones, ¿no? Por otro lado, yo tenía mis problemas de ansiedades, también tuve algunos problemas de bullying, entonces, que tampoco me di cuenta que estaba sufriendo bullying, pero, ¿Pero y relacionado con el gimnasio o externo a ello? de Por tu todo. físico, digamos. Por esa masa muscular que tú Ah, desarrollaste a una edad muy eso temprana. sí, eso seguro, pero digo, eso sí, eso ya es Claro, otro eso ya tema, está en el pack. eso es seguro, pero, Eso pero en ya de toda la general, vida. sufrí situaciones, claro, a día de hoy, bueno, pero esto era bullying, pero no, claro, en ese momento no le pones el nombre al concepto. Entonces al final, en esa inconsciencia, en esa ilusión, en esa alegría que me daba el culturismo, yo seguía para adelante y ya lo haré, voy a competir. Entonces, claro, la primera vez que me preparé, un chico del gimnasio que había competido y se le daba muy bien, pues me hizo el favor y me apuntó una dieta a lápiz y yo hice esa dieta durante 6 semanas. Y ay, casi me muero, me moría de hambre. Digo, ¿qué es esto? Porque claro, cuando nunca lo hiciste. Y entonces, bueno, ¿y qué pasa? Después, a la siguiente vez, pues ya quise hacer la misma dieta yo, entonces claro, lo hacía mal, no sabía cómo hacerlo. Y entonces me encontraba con eso, con que yo siempre parecía muy fuerte, parecía muy adulta y muy... Tenía una parte que sí, pero otra que no. Entonces me encontraba con muchas críticas. Ah, la que hace mal la dieta, ¿sabes? ¿Cómo va esa dieta a base de galletitas? Cosas así, ¿no? Y claro, yo lo sufría, pero eso nunca, nunca hizo que yo dejara de pensar en competir. Sí que es verdad que una vez me subí al escenario y tenía pues 18 años más o menos, 18, 19, y estaba en muy mala forma. Y encima tuve mala suerte porque di con un día que había dos competidoras que debe haber sido de lo mejor que hubo en el culturismo en Uruguay. En ese momento estaban muy bien y siempre me llevé muy bien con ellas, pero y nadie se enteró de lo mal que me sentí yo por estar última y ser la peor y estar en ser la que peor estaba físicamente, y entonces estuve como un año entero sin competir y entonces ahí empecé a pensar que el camino era otro. Te faltó un poco la Mm, figura del maestro, ¿no? De esa persona que, bueno, como tú comentas, ¿no? Que te hiciste fuerte por fuera muy mm, rápido, sí, pero te faltaba orientación para exacto. saber volverte fuerte también por dentro, que es Llegó, lo más importante. llegó el maestro, llegó el maestro, porque además yo siempre he pensado, bueno, a partir de ciertos eventos que me pasaron en la vida, que no me quiero expandir mucho, pero si quieren los cuento, ¿eh? Pero bueno, Esto espacio es vale. lo que Ya que estamos tú, hablando de mi infancia, lo que tú ya quieras, estamos hablando de mi esto infancia espacio para porque poder hablar. concretamente me pasó algo en la vida que si no me hubiera pasado eso, yo no sé si hubiera hecho culturismo. No lo sé, ¿ves? Ahí no, siempre me queda la duda. Pero bueno, las cosas se dieron como se dieron. Cuando yo tenía 11 años, entre 11 y 12, mi papá se murió de un infarto y se murió delante mío. Una experiencia, yo la verdad que siempre amo a mi madre, evidentemente, soy hija única, me cuidaron mucho, me quisieron mucho. Nací en una familia muy pobre, muy pobre, muy pobre. En mi casa no había ni luz ni agua cuando yo era pequeña. Por no haber, no había ni puertas dentro de la casa. Era como una habitación grande con techo de chapas, no sé cómo le llaman aquí. Esto se me lo quedo aquí, se escucha, ¿no? Yo lo hago reality, esto es como un reality show. Se escucha igual, ¿no? Entonces, cuando, bueno, yo en realidad siempre a mi madre la adoro. Mi mamá, era la que estaba. Pero, Espérate sí. un segundito. Sí, Lo pongo, lo pongo. igual cuélgatelo Sí, mejor, Ethel, sí. porque alguna vez que he hablado así, luego no se me escucha igual. Vale, vale. Si te lo puedes colgar, sí. Vamos ahí. A ver, sí. Ahí se escuchará bien, ¿no? Sí, aquí sí. Ah, Sí. perfecto.
Entonces, pero en realidad yo siempre prefería a mi papá. Mi mamá lo sabe, ¿eh? Era muy apegada a mi papá. Este, en mi familia siempre ser Heredia era un orgullo máximo y yo siempre fui muy Heredia. Muy Heredia. Y entonces, claro, en esa época de mi vida, con 11 años y pico, lo peor que me podía pasar en la vida, absolutamente, era que mi padre no estuviera. Y fue lo que me pasó. Sí, no, o sea, no existía nada peor en ese momento. Y, bueno, o mi mamá, ¿no? Y el día que él se fue, mm, fue un segundo, y siempre pienso, tengo mucha suerte porque esto es algo que viene con uno. No es algo que yo me lo haya trabajado no, vino conmigo. Yo pensé en ese momento, yo lo vi morir, ¿eh? Y pensé, me voy con él. Y dije, no, yo quiero vivir. Entonces automáticamente mi cabeza buscó la parte positiva del tema, si es que lo tenía. Y siempre he tenido esa capacidad de buscar la parte positiva. Y me acuerdo, claro, imagínate mi mamá cuando se va al hospital, porque lo llevan, total, yo ya vi que estaba muerto, era obvio. Imagínate la cara de mi mamá cuando vuelve a decirle a tu hija que el padre se murió. Y mi madre no me lo llegó ni a decir, me miró y se acuerda hoy, a día de hoy, como si fuera, o sea, como si fuera hoy. Me miró y le dije, mamá, no me digas nada. Y se acuerda siempre de esto. Le dije, es mejor que haya sido, si tengo que elegir, y ojalá no hubiera pasado, pero si tengo que elegir, mejor que haya sido él y no vos. Porque él solo no hubiera aguantado sin vos. Le dije, en cambio, vos y yo vamos a salir adelante. Y tanto que hemos salido adelante. Mi madre se acuerda a día de hoy con un orgullo tremendo de eso. Y yo, porque yo tenía que buscar la parte positiva. Tenía que buscarla, porque tenía que verla, porque si no, ¿cómo sobrevivís a eso? Entonces, claro, a partir de ahí tuvimos muchos encontronazos porque la verdad es que no teníamos tanta afinidad ella y yo. Pero nos fuimos adaptando y por eso ella me metió en un gimnasio. Y ella me metió en un gimnasio porque, claro, vivíamos en un barrio, no vas a encontrar un sitio así en toda Barcelona. Y entonces, claro, ella trabajaba todo el día, entonces yo iba a estudiar por la mañana. Siempre fui muy buena estudiante porque siempre fui muy competitiva y yo quería tener las mejores notas de todo el mundo. Siempre fue. Pero claro, ella después me lo dijo con los años, porque a veces le digo, con ella tengo un diálogo muy de tú a tú. Y a veces le digo, vos estás loca, metés a tu hija en un gimnasio donde eran todos competidores. ¿Qué? Me dijo, era lo único que yo podía pagar y no quería que estuvieras en la calle. Claro, yo estaba todo el día afuera, tenía miedo que en algún momento salieras a la calle. Y salir a la calle en mi barrio no era lo mejor. Entonces, claro, la verdad es que me dice, no podía pagar otra cosa y lo hizo un poco a lo loco, o sea, pero en realidad no tan a lo loco, siempre he sido una persona con una inteligencia emocional brutal, ¿no? Y le salió muy bien. Claro, ella a veces luego me decía, es que yo llegaba después a las 10 de la noche y sabía dónde encontrarte, yo sabía que estabas en el gimnasio. Entonces, claro, nunca tuvimos problemas de trastornos alimenticios, alcohol, drogas, nada. ¿Sabes? Porque, claro, yo empecé mi vida a partir de ahí hasta el día de hoy, siempre se compone de muchísimas cosas, pero mi centro es cuándo voy a competir. Vale, este año el volumen, pero siempre mi vida se ha compuesto de cuándo voy a competir. Siempre, de toda la vida. Entonces, bueno, a ella le salió muy bien. Y me he ido por las ramas un poco, pero bueno, ya les he puesto. Pero bueno, si no me hubiera pasado ese hecho en la vida de mi papá, no sé qué hubiera pasado, porque quizá él era más conservador, no sé si hubiera soportado que su hija fuera físico-culturista. También creo que hubiera prevalecido el amor, pero bueno, la cosa es que todas las cosas que nos pasan hace que seamos quienes somos. Y a mí esa situación me hizo, bueno, también estar en un barrio de Sudamérica. En esa época, dos mujeres solas, sufrí el hecho de que no hubiera un hombre en la casa, inclusive con algunas personas de la familia, no todas, pero hubieron actitudes que si hubiera estado mi papá no hubieran existido. ¿Entendés? Entonces quizá por eso, sí, y de mi barrio también, entonces quizá por eso me quise poner fuerte, yo creo que es por eso, yo quería ser fuerte, ¿sabes? Y esa fue la situación, pero a partir de ese hecho
específico. Y yo empecé a pensar, siempre tuve mala suerte porque sí que es verdad que en mi casa yo siempre escuchaba esta frase. Algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados y nosotros nacimos estrellados. Y yo me rebelé contra eso. Dije, no, yo a partir de ahora tengo suerte. A partir de ahora tengo suerte porque no puede ser que me pase esto. Mi padre no está, yo soy atea como la mayor parte de mis compatriotas, pero no creo que no exista nada, ¿no? Evidentemente, llámale Dios, energía o lo que sea. Dije, a mí mi padre de algún lado me va a cuidar. Y quizás la convicción tan grande que tengo es que tengo mucha suerte, mucha suerte. Entonces, ¿qué pasa? El maestro, cuando yo realmente llegó un momento que estaba en el punto de o no me dedico al culturismo o me dedico, ¿cómo lo hago? Porque apareció alguien, porque así con una de mis suertes, porque estaba en el gimnasio en el que estuve toda la vida en Uruguay, en el mismo donde empecé. Bueno, yo después pasé a ser, fui secretaria, monitora, entrenadora personal, directora, o sea, fui haciendo todo, ¿no? Y bueno, un día estaba entrenando, ya era, creo que ya era, sí hacía, no era monitora fija, pero hacía unas horas, y de pronto veo ahí a alguien y digo, y era un competidor que había sido subcampeón sudamericano y en esa época eso era la hostia. Y digo, hola, ahora voy a trabajar aquí, no sé qué. Ah, hola. Y cuando ese mismo día, cuando estoy entrenando, Quique se llama, se me acercó y me dice, ¿te puedo hacer un par de correcciones? Y yo me dije, todas las que quieras. Y bueno, a partir de ahí, como él se había retirado, empezó a ayudarme todos los días a entrenar y me preparó para competir. Y gané mi primer campeonato nacional. En esa época no existía el fitness atlético. Bueno, creo que empezaba el atlético, solo era culturismo. Entonces, claro, todas las chicas que competían en culturismo. Entonces, claro, ser campeón nacional era la hostia. No es como, ya llegaron a como a día de hoy que los chicos compiten una vez sola y ya quieren ir al Pro Qualifier. Pero Sí, en esa época cierto. competir en un regional era la hostia y creo que aquí en España también era así como en Uruguay. Y yo gané mi primer campeonato nacional con él, él me preparó un par de temporadas y luego me empezó a preparar, luego un compañero con el que empecé a entrenar. Yo evolucioné más como competidora y él como preparador y a día de hoy para mí es el mejor que hay en Uruguay y fue el que me preparó todo el tiempo hasta que vine aquí. Entonces a partir de ahí y luego ya empecé a competir a nivel internacional, a viajar y empecé a aprender bastante más. Estuve al principio así como 2 o 3 o quizá 4 años, fueron sí, como 4, bastante perdida, pero luego la gente que encontré, bueno, y aquí cuando vine, ya lo sabes tú, vi a alguien y dije, uy, quiero que me prepare ese. Esa anécdota estaría muy bien explicarla, ¿eh? Luego la explicamos. Sí. Ahora tiempo. Ethel, tengo una pregunta para ti. Dime. Un poco a raíz de la historia que nos has contado, se me ocurre la siguiente Mm, duda. ¿Crees que si en tu barrio, en vez de un gimnasio de culturismo, mm. hubiese habido, por ejemplo, lo invento, un gimnasio de boxeo, hubieses tirado por esa línea? ¿O de alguna manera te sentías atada a otra cosa? Bien, me gusta la pregunta. A ver, yo hice boxeo hace años, un tiempo, y se me daba bien y me gustaba. Pero lo hice un tiempo y hice muchas cosas, 1, 2 clases, 3, lucha greco-romana, competí en powerlifting, competí en halterofilia y no se me daba mal, pero siempre volví al culturismo. Yo creo que si hubiera habido boxeo, yo hubiera empezado en el boxeo y hubiera terminado haciendo Terminado ahí. culturismo. Totalmente. Porque la verdad es que yo no parece mentira, y si lo digo, inclusive hasta mis mejores amigos van a decir, no, no soy una persona constante, me van a decir, no, soy la más constante del mundo, soy muy robótica con mis horas, con mis comidas, con todo, con el culturismo. El resto de cosas que he hecho yo en mi vida, por ejemplo, bailo tango, hice muchísimas clases, lo aprendí a bailar muy bien, vale. Estuve haciendo clases de guitarra, o sea, yo he empezado muchas cosas y bueno, inclusive estudié economía y tengo 2 títulos de 2 carreras universitarias y
nunca lo ejercí. Es decir, lo único con lo que soy constante realmente es con el culturismo y todo lo que está alrededor y en mi trabajo ahora que tiene que ver con esto y de la manera que yo he encarado mi trabajo, ¿no? Este, que ya lo hablaremos luego, pero no, sí, yo muchas veces me pregunto esto que me estás preguntando, pero luego siempre llego a la misma conclusión. Hubiera hecho culturismo, totalmente, sí. Es un poco como el enamorarse, ¿no? De una persona, entre un montón de personas. ¿Por qué me he enamorado de eso? No sé, notaba una energía, una Sí, sensación que me removía por dentro y resonaba conmigo eso, ¿no? Y he tirado más hacia ese lado. lo que pasa es que para mí el culturismo unió todas las cosas que a mí me importaban, ¿no? La más obvia es la parte estética, porque no vamos a hablar a hacernos, ay, no, las emociones, yo soy y una filántropa de la reina, no, también me importa estar bien físicamente dentro de lo que yo considero que me gusta, porque no es por los demás, si no, no hubiera hecho este deporte, eso está claro, ¿no? Pero reunía la parte estética, pero luego tenía eso del día a día, de levantarte, de hacer algo, de la fuerza de voluntad, la ilusión, oh, Esa estructura. la Yo ilusión. siempre he visto lo mejor del culturismo es esa estructura que puede dar a la vida de una persona, por lo que dices tú, porque es que ya desde que te levantas hasta que te vas a dormir, puedes hacer que todo sea en esa dirección. La ilusión. Parece, es una palabra que la gente a veces no, pero cuando es sentido, ¿sabes? Yo siempre digo que a mí esto, yo me siento muy libre porque yo me levanto por la mañana y tengo las mismas, a veces ninguna, ¿eh? Pero lo mismo que cuando tenía 15 años y cuando agarro mi mochila, voy por la calle y estoy igual. Evidentemente hay cosas que siento, a veces me duele un poco la rodilla, pero aquí, yo soy la misma. Eso para mí me hace sentir muy libre. El día de mañana seguramente no competiré, a veces he estado lesionada, mal de las rodillas, no puedo entrenar piernas, entreno el torso, mal de los hombros, no entreno el torso, entreno... Algo hago, me da igual. Pero a mí eso me hace libre porque yo no me siento vieja y, y tengo proyectos de acá para 50 años de mi vida. Pero entonces a mí el culturismo me da mucha fuerza, me da mucho poder. Entonces, claro, reunía todo lo que me gustaba. El día a día me gusta tener la vida ordenada. Siempre he sido un poco así. Un poco sargento, me decía mi mamá. Dime. Es que tú, en cierta manera, te creaste una armadura de músculos para protegerte del mundo, ¿no? Porque tal vez, en cierta manera, te sentías Mm, vulnerable contra, sí. bueno, con lo que comentas, ¿no? Las experiencias que has comentado, tu barrio. Yo quiero preguntarte, ¿tú con el tiempo Mm. crees que has podido desprenderte de esa armadura? De lo que te hacía fuerte por fuera, que tú pensabas, el hecho de tener una masa muscular, ser fuerte, hace que, bueno, tal vez no se Mm. metan conmigo y puedo superar lo que sea. ¿Tú crees que con el tiempo has trascendido todo eso? Sí, sí, porque cuando empecé a entender, porque la mayoría de las veces el mayor bullying se lo hace uno mismo y el mayor sabotaje, ¿no? Entonces eso es un espejo. Y sí que es verdad que yo siempre digo que te dejes el bolso olvidado no hace al ladrón menos ladrón, ¿eh? Pero uno tiene que empezar por aquí primero. Y, y entonces, claro, yo me escudaba muchas veces me escudaba en mi físico y claro, en el fondo era la niña abandonada, en el fondo y en el frente. Y entonces cuando me di cuenta de eso y me empecé a hacer cargo de eso, cambiaron mucho las cosas. No necesito sentirme fuerte ahora. Yo sí que hay una cosa que la necesito y es entrenar y comer bien. Entrenar de la manera que sea, ¿eh? Porque he tenido lesiones y bueno, no puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero yo necesito entrenar para estar feliz, me doy cuenta, y comer bien. Si no, no, pero no necesito la masa muscular, ya no. Es decir, claro, quiero estar en forma, quiero sentirme bien, pero he pasado por todos los pesos y por todas las categorías compitiendo y no me hace falta. No, realmente no. Pero ha sido un trabajo de campo, ¿eh? Hubo un momento de mi vida con 30 y pico de años que dije, wow, esto
esto no sé si lo voy a lograr. Y siempre estamos aprendiendo, pero realmente siempre. Y no me va a alcanzar la vida para aprender, y para cambiar cosas, más que para cambiar, ¿no? Para aceptar, para aceptar, aceptarme y reconocerme, ¿no? Pero porque siempre estamos aprendiendo. Pero las básicas de muchas veces de cuando alguien me dice algo y yo, ¿cómo me dice esto a mí? Y, uy, Ethel, ahí te he pillado. Pienso, ahí te he pillado. Ahí está la niña abandonada que se le murió el papá. No, fuera. Y muchas veces me pillo, ¿eh? Te atravesó la armadura. Sí, muchas veces me pillo y digo, uy, Ethel, te estoy viendo acá. Ethel, al hilo de esto, me gustaría que le pudieses dar algún consejo, sobre todo a las chicas que empiezan jóvenes o no tan jóvenes en el culturismo y tal, Mm, que quizás se ven desbordadas por las opiniones, sobre todo de mm, gente de fuera del mundo del mm. culturismo. Tú, mejor que nadie, lo puedes saber. Estás muy musculada para estar mujer, te vas a hacer daño, todas estas historias. Entonces, ¿qué les podrías decir a esas chicas para que pudiesen sobreponerse a todos esos desafortunados comentarios? Bueno, primero esto, lo que yo vaya a decir, que todavía no sé qué voy a decir, es válido para no solamente para el culturismo, para todos los ámbitos, porque, y más hoy en día que tenemos redes y todo el mundo, pero bueno, esto es algo inherente al ser humano, ¿no? Al ser humano le encanta decirle al otro lo que tiene que hacer. Entonces, cuando tú haces cualquier cosa que salga de aquí, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no? ¿O por qué? Pero ¿por qué no haces esto? No, mira, haz esto que a la gente le encanta, con todo el cariño del mundo, pero a la gente le encanta. Entonces, esto que pueda decir para una persona que va a hacer culturismo es extrapolable para cualquier otra cosa. Para un vegano, pero para lo que se te ocurra, para alguien que quiere hacer un curso de no sé qué, siempre va a tener un amigo, el primo, el tío, el vecino que le va a decir, ah, pero ¿y eso? ¿Y para qué? Entonces, en realidad a veces el consejo que puedo dar es que no pensar tanto. No pensar tanto. Yo creo que hay veces que sí, hay momentos que tenemos que pensar y hay otras veces que nos tenemos que dejar llevar por quiero hacer esto y punto. Y si me estoy dando la cabeza contra algo, pues ya lloraré sola. ¿No? Yo creo que tiene que ver con eso porque siempre vas a encontrar mucha gente que no le guste, que no le guste lo que haces. Y bueno, y además el tema físico en el culturismo es, es como muy sensitivo, no sé si es la palabra, porque se reúne físico y comida. Y estas son dos cosas que, lo que dije antes, el ser humano tiene una relación pésima con la comida hoy en día, malísima, porque hemos perdido totalmente nuestro instinto, ¿no? Y todo es comida chatarra y reunirse para comer y todo esto, y además el físico. Entonces, porque, claro, porque no conocemos parece que no tuviera yo mucha fe en el ser humano, ¿no? Bueno, no mucha. En algunas personas puntuales sí, en muchas personas puntuales, ¿no? Si nos Pero ponemos a claro, hablar al el ser respecto, humano es muy tenemos... de extremos, no conoce el equilibrio. Y a mí siempre me gustaba un poco ir más al medio, ¿no? La gente es, no, es que o hacemos una oda a la obesidad o la anorexia, ¿no hay? O sea, pues no podemos ir un poco al medio, ¿sabes? Lo más difícil. Ese Claro, punto medio no es lo sé, que a mí más no nos me cuesta. cuesta, a mí no me cuesta tanto, pero entonces es bastante complicado a día de hoy. Entonces siempre vas a encontrar gente que esté ahí, ¿sabes? Esté ahí criticando lo que vayas a hacer. Creo que lo mejor de todo es eso, dejarte llevar por lo que tenés ganas de hacer. Y bueno, y con que sos un adulto, asumir las consecuencias. Y ya está. Ethel, ¿crees que el culturismo femenino de alguna manera redefine los criterios tradicionales en cuanto a la feminidad? Sí, absolutamente, absolutamente, pero ya no somos originales. Hay muchísimas, ah, no solamente actividades, y aquí peco un poco, aquí se me nota la edad, porque ahí me pierdo un poco, ahí me pierdo un poco, pero hoy en día el mundo está evolucionando y cambiando tanto que hay muchísimas cosas que redefinen.
la femineidad. Y ahí no puedo opinar demasiado, por supuesto, máximo respeto y mucho más como mujer fisicoculturista que he sufrido todo tipo de trato durante toda mi vida. Pero hay muchas cosas que redefinen la femineidad. Y ahí también hay algunas cosas en las que estoy muy, 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 muy de acuerdo. Y por supuesto en que todas las personas tienen que hacer lo que quieran y lo que les haga sentir felices. También hay otras que estoy un poquito más en desacuerdo porque son muy extremas, ¿no? Pero esto más que nada no en cuanto a las personas, sino en cuanto a opiniones. Pero sí que el culturismo lo redefine, y entonces ahí vuelvo a la sensibilidad. A veces la gente choca un poco porque el físico es algo que a la mayoría de la gente, aunque no lo digan, le aqueja. Mucho más hoy en día que, claro, en Instagram o en las redes, no hay, en las redes no hay gordos. O sea, bueno, sí, sí los hay, pero ese es otro grupo, ¿no? Pero en Sí. general, sí. Pero en las redes no hay celulitis, no hay tristeza, no hay pobreza. Entonces, claro, es muy complicado a veces no entrar ahí. Es muy complicado no entrar ahí. Claro, porque parece que el mundo es eso. Y que como tú no te asemejas a eso, estás fuera del mundo. Exacto. Y realmente es al contrario. Eso es una fracción desde un ángulo donde tú ves lo más bonito. También está lo malo detrás. Que también, así como uno puede recibir críticas, también a veces recibo algunos comentarios. Yo no suelo recibir muchas malas críticas, bueno, tampoco muevo mucho las redes, ¿no? Pero así como podés recibir críticas, también recibo algunos comentarios que a mí me llaman la atención porque mm, para bien, pero digo, pero espérate, que yo por tener 4 abdominales no, tampoco soy, ¿sabes? Una persona excepcional. Pero esto lo vi, lo observé cuando tenía 25 años. Y yo no salía mucho de fiesta por razones obvias, ¿no? Este, porque Te trastocaba todo. el tema es que me crié un poco en una burbuja porque, de verdad, yo, por ejemplo, la primera vez que fui a un McDonald's creo que tenía 38, 37 años así. Y la Nutella la probé por primera vez en mi vida con más de 40, no me gusta. Y la crema de cacahuete la probé como a los 38 también, y me acuerdo porque, claro, la primera vez que probas algo, y la gente que estaba, fue como, ¿tú de dónde has salido? A ver, yo empecé a los, primero venía de ser muy pobre y en mi casa no había ni para Coca-Cola, ni para chocolates, ni nada, ¿no? Y entonces yo me iba todos los días y me estoy extendiendo, pero bueno, Este espacio también no... Este espacio mi y mamá me es hacía todos interesante. los días para ir al cole un pan con dulce de membrillo. Qué pobreza. Y yo era feliz con ese pan con dulce de membrillo, ¿eh? Pero por lo menos yo tenía, que ya Claro. era. Y además tuve mucha suerte porque tuve una tía que me pagó un colegio muy bueno, me pagó todos los estudios. Y es tan buena, mira, lo tengo que decir, que hace unos años se lo comenté porque me dio las gracias por algo y yo le agradecí y ella no se acordaba. Mirá, lo ha hecho desinteresadamente, que no se acordaba que me había pagado los estudios. Digo, perdón, que si no fuera por vos, que no sé ni sabría escribir ahora. Y pero no sé, bueno, cuestión que claro, pasé de eso, bueno, y ella, esta misma tía, me traía un chocolate y una Coca-Cola, más o menos cada 10 días, 2 veces al mes. Eso era. Qué Una feliz que maravilla. sos cuando tenés poco. Y eso es buenísimo porque luego para mí, imagínate sentarme a tomar un café en Barcelona. Soy tremendamente feliz. Y entonces, claro, pasé de eso a ser culturista que no había en claras de Tetra Brick. Imagínate, potes, yo de mi vida. O sea, esto hubiera sido, o sea, no existía, no existían tiendas de nutrición en mi país, no, y tampoco había dinero. Entonces, claro, pasé de ser pobre a ser culturista pobre. ¿Qué voy a probar en McDonald's? ¿Cómo voy? Entonces, bueno, tampoco me iba de fiesta, siempre me gustó el metal, entonces iba a algún concierto de metal, que igualmente todo el mundo era pobre, ¿no? Y el ambiente del metal, pues la gente es muy abierta y es gente que no se mete con nadie. He ido aquí en España, es exactamente igual.
no hay nunca problemas. No es un sitio donde veas, por eso me gustaba, me sentía a gusto, no es un sitio donde veas, habrá quien sí, pero no es un sitio donde veas drogas, verás un poco de cerveza y poco más. Entonces, claro, ese era mi ambiente y la gente también estaba acostumbrada a verme porque yo iba ahí desde los 14 años, entonces me fueron viendo la evolución. Pero un día, con 25 años, un amigo me lleva a una disco de techno, así que era muy high y me dijo, esto es como en Europa, bueno, todo el mundo decía que... Y, y cuando voy a entrar, era verano, yo estaba con un top y el seguridad de la puerta me dice, vos sos Etel Heredia, la campeona de culturismo. Yo con 25 años yo ya competía a nivel internacional y ya había hecho unas cuantas cositas. Y me quedo así, claro, en Uruguay también hay que decir, éramos cuatro, o sea, tampoco es que yo fuera, ¿no? 3 millones de personas. Y le digo, sí. Y me dice, pasá, pasá, me dijo. Ni me cobraron entrada, que era carísimo, me quedo como, wow. Y entonces me puse a bailar con este amigo y, y se me acercaba gente y me saludaba y me pedían fotos que, claro, no era, ¿no? Y yo lo miro a mi amigo y digo, ¿esto los conozco? Me dijo, no, no, se te acercan porque tenés abdominales. Y a mí no me gustó nada eso, porque pensé, wow, qué fuerte. ¿Y si no tengo abdominales? ¿Sabes? Me pareció, claro, el postureo. Ahí Claro, tuve el claro. primer contacto con el postureo. Y me quedé, wow. Digo, entonces, digo, esto va así. Y claro, entonces así como muchas veces he recibido críticas, también muchas veces he recibido halagos. Y, a ver, a uno le gusta que lo halaguen. Pero a mí cuando una persona viene a decirme, ídola es una frase muy típica, una palabra que está mal dicha, pero es muy del lunfardo de allí, ídola. A mí me choca un poco porque digo, igual esa persona, ¿sabes? Es un arquitecto, un médico, y yo levanto pesas. O sea, traslado peso de un lado para el otro. Un día Abel me dijo, uy, dicho así, digo, pero es que es verdad, movemos pesos, le digo. Entonces, no, que me venga alguien a decir, oh, eres, y digo, no, pero, ¿sabes? Que esto es una parte de mí, no lo es todo y no te sientas, ¿sabes? O alguna vez que me ha pasado, no siempre, pero en momentos puntuales que en campeonatos me han venido a pedir fotos. Y en un campeonato concretamente me acuerdo porque me venían a pedir fotos y yo miraba a la gente y le decía, gracias. Claro, es que me estás pidiendo una foto y yo no soy Angelina Jolie. Y yo le decía, gracias. Y la gente se me quedaba, no, gracias a ti, me decían. Yo, no, no, gracias a ti. Esas cosas no me voy a hacer acá la reina de la humildad porque no es verdad, ¿no? Y también tuve una época en mi vida que si iba caminando y me tiraban pétalos de rosa, mejor, ¿no? Pero, pero a veces me chocan o me da como un corte, no, no, no me digas esto, porque tú, o sea, a veces digo, mira, mira lo que has hecho en tu vida, has hecho esto, 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 yo soy incapaz de hacerlo, no, no me digas esto. Entonces, a veces veo que hay una imagen, claro, de una imagen, es eso, imagen, nunca mejor dicho, ¿sabes? Respecto bueno, de los que nos dedicamos al físico, puede ser el culturismo, o a lo mejor una modelo, o lo que sea. Hay una imagen, y eso es un poco banal y efímero. Todo Mm. efímero. Sí. De hecho, hay mucha gente que vanagloria esa imagen, ¿no? De decir, hostia, como tú acabas de decir, al final, es un físico, Mm. ¿entiendes? Y hay gente que lo enfoca de una manera Si fuesen como si, heroicos, como sí, si... como si te hiciera mejor persona o te hiciera ser superior a los demás o... No piensas, a ver, solo tengo más masa muscular que una persona que no entrene. Sí. Ya está, Si lo simplemente aprovechas es eso. bien, si lo aprovechas bien, te puede hacer mejor persona respecto de ti mismo, Claro, no de los claro. demás. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Y yo me considero una afortunada porque lo he aprovechado muy bien para mi felicidad. Así que, de momento, Claro, pero lo que te hace ser mejor persona no es en sí el resultado material que tú tienes, que es ese físico, sino
los valores que te aporta el deporte, las disciplinas que tú necesitas, la fuerza mental que te aporta el decir, ostras, está nevando, hace un calor que te mueres y tengo que ir a trabajar y luego tengo que ir y voy a entrenar. Y precisamente lo que va a seguir estando ahí cuando el físico no esté, por el motivo que sea, ya sea por edad, ya sea por un accidente, porque a todos nos puede ocurrir cualquier desgracia, eso es lo que sigue estando ahí. Y eso es lo verdaderamente importante. Lo que tú has comentado, eso es simplemente lo aparente, la armadura, ¿no? Lo que te hace ser grande es esa cabeza, ¿no? Esa capacidad de superar esas adversidades. Para mí mi triunfo más grande, el triunfo más grande de todos, es ser feliz cuando me preparo para competir. Soy tremendamente feliz. Y es decir, siempre he sido feliz, pero era feliz a medias porque estaba amargada, ¿no? Y hace unos años que soy muy feliz. Ser feliz en lo difícil. Exacto. Sí, soy, pero es que en realidad es que ya no es tan difícil. Ahí está, para mí ese es el triunfo, haber vencido, haber roto mis costumbres. Me reúno para comer. O sea, que ojo, esto no quiere decir que yo acá no vaya a pensar la gente que yo no soy capaz de comerme una pizza y un helado campeona. No, campeona no, que mi marido se va, pero, pero bueno, pero que, pero, pero no lo necesito, o sea, no lo extraño, no lo necesito. Es más, estoy en un punto, pero lo mío me costó. Lo mío me costaba, o sea, a veces yo lo hablo con mis alumnos y yo puedo empatizar muchísimo con la gente en este aspecto, muchísimo porque no conozco a nadie que tuviera menos fuerza de voluntad que yo para la comida. No conozco a nadie y realmente a día de hoy no tengo ningún tipo de ansiedad. Para mí eso es el triunfo más grande. Yo no era capaz, no era capaz. Tuve un momento de mi vida que me daba cuenta que, claro, era muy buena atleta, compitiendo en el escenario y la dieta y muy definida, bla, bla, bla. Y debajo del escenario no era capaz de seguir la dieta bien hecha un día entero. Esa fuerza, Mm. esa disciplina que te ha venido con el tiempo. Tú dices que al principio tenías mucha ansiedad, no eras capaz de poder llevar una dieta. Es algo muy común en las personas, que yo lo he vivido en mis carnes, que yo recuerdo la primera vez que competí con 18 años. Para competir, sí, que esos meses estaban de manera muy estricta con la dieta, pero luego en lo que es fuera de esa temporada, no era capaz de hacer una dieta bien hecha. Me comía un poquito por aquí y por allá. Y con el tiempo he podido superar, ¿no? Todo eso y como tú comentas, ¿no? Lo difícil cada vez es menos difícil. ¿Qué consejos le darías tú a esas personas que tanto les cuesta cumplir con lo que tiene que hacer realmente? Yo creo, primero que ser sincero con uno mismo es muy importante y aceptarse. Y aceptarse. Y saber que, por ejemplo, hay una parte de Ethel que es la que hacía que tuviera ansiedad y todo eso, y esa no se murió, sigue existiendo, está ahí. Y aceptarla y hacer lo posible para poder gestionar la situación, ¿no? Cuando la gente me dice, no, es que me he saltado la dieta, lo primero que les digo es muy, muy sencillo lo que digo, pero muy cierto. El pasado no se puede cambiar. Entonces, lo que podemos hacer es buscar el porqué y, y tratar de mejorar el presente y que en el futuro mm, ya no es que no lo vuelvas a hacer, que te caigas menos y que te levantes más rápido. Yo creo que pasa por ahí. Yo creo que pasa por ahí. Primero, no sé, creo que la culpa es algo, el estrés y la culpa es algo que aqueja muchísimo al ser humano. Entonces, siempre al final nos estamos manejando con la culpa y con el deber y bueno, y la culpa la traemos de bisabuelos, abuelos, no quiero empezar a filosofar, pero entonces, claro, esto nos afecta muchísimo, nos autocastigamos tremendamente. Y entonces, y no quiero explayarme, pero lo hago. Lucy. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que lo que pasa, bueno, primero para poder atender esa situación hay que ver por qué.
Creo que cuando sabemos el porqué es más fácil de llevarlo y de poder detectar el momento, ¿no? Yo creo que la humanidad está muy ciega, muy ciega, muy ciega. Entonces, bueno, por todos los tiempos en los que vivimos, medio preapocalípticos, todo está muy contaminado. Socialmente, económicamente, en- de forma ambiental, todo está muy contaminado. Entonces, ¿qué pasa? La gente se droga. El que no se droga con comida, se droga con alcohol, se droga con drogas, porque la gente no quiere pensar. ¿Tú ves en los demás cómo quieren hacerse esa armadura para Sí, protegerse contra el mundo? es, Algunos, como tú comentas, mm, ¿no? Eh, vienen a ti a pedirte asesoramiento, mm, otras personas para alejarse de mm, esa decadencia que comentamos que vivimos a mm. todos los niveles. Se drogan, pues, Pero cuando como vienen aquí ya es más fácil, porque la gente que viene ya viene, ahí es mucho más fácil, porque ya la persona viene con la actitud de querer mejorar. Yo cuando, no estoy hablando a veces sino de la gente con la que yo trato aquí, porque al final de alguna manera termino viviendo un poco en una burbuja, porque la gente que viene aquí cuando pasan por esa puerta ya pasan queriendo cambiar. Yo estoy hablando de la humanidad en general, del que está afuera o de aquí, o la chica o el chico que están sentados en el sillón comiéndose un donut, ¿sabes? Porque claro, cuando la gente dio el paso, ya es diferente. Porque al final todos tenemos un camino y puede costar más o menos. Yo digo que es como un laberinto y una vez que lo encontrás, ya está. Y la cuestión es querer acompañar a la persona, ¿no? Tratarlo con el respeto, el amor y la paciencia que necesita. Pero cuando pasó la puerta, ya lo quiere hacer. El tema es todo el resto de la humanidad, ¿no? Cuando la persona que piensa es que estoy gordo, estoy gorda o no tengo voluntad y que está ahí y no sabe por dónde. Creo que lo primero es detectar el porqué, ¿no? Después no culparse y empezar a aceptarse, pero aceptarse no quiere decir, ay, no, no, qué guay que soy por comerme 10 donuts al día porque no es sano, ¿no? Sino aceptar que soy así y que tengo que buscar una manera de poder gestionarlo. Que no hace, el problema es que aparte de todo esto, la persona tiene que lidiar con los tiempos porque vivimos en el mundo de la competición, todo tiene que ser rápido, porque claro, porque mm, tú agarras un móvil y es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo cuando tenía 14 años, 15, 16, tenía que caminar 3 calles para ir a un teléfono público para llamar a mis amigas, amigos, a quien fuera, a los potentados que tenían teléfono fijo, porque en mi barrio nadie lo tenía. A veces estaba rota la cabina y tenía que caminar 10 calles hasta otro, ¿no? Y rezar para encontrarlos, ¿no? Entonces, todo llevaba más tiempo. A día de hoy, agarrarse para estudiar. Y vete a la biblioteca, tómate un bus, muérete de calor, espéralo, que llegue. Bueno, todo lo que yo. Y rezar para que estuvieran los libros que necesitabas y todo el material. A día de hoy, agarras el móvil y haces ¡pam! Y todo está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Queremos todo rápido. Pero la fisiología humana no, o sea, es la misma que hace 20 años, que hace 30. Ha cambiado. Podemos tener mínimos cambios genéticos, pero en general el metabolismo es el que es. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene que lidiar con esto porque en su inconsciente está todo el tiempo, baje 10 kilos en 10 horas sin esfuerzo. Inclusive hasta cuando competimos nos pasa. Tengo que competir y tengo que... Ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ya? ¿Por qué en esa fecha? Sí, hay campeonatos en todas las fechas. Pero al final un poco caemos todos ahí. Hasta que te das cuenta y decís, vale. Entonces, y el tema de bajar de peso o estar en forma es que muchas veces la gente no le da a su cuerpo la oportunidad, ni el tiempo que necesita. Y esto me lo dijo un gran maestro que conocemos los dos, este, Miguel Ángel, me decía, dale, porque muchas veces yo caía en esto como todo el mundo, dale, tu cuerpo no tiene ningún problema de salud, tienes que darle a él la oportunidad de que haga. Entonces, claro, ¿qué ocurre? En general la gente quiere, ya, 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 dietas de hambre.
Y no, entonces, claro, esto no funciona. Creo que lo más básico para mí es eso, buscar una alimentación sana que pueda llevar a cabo y que sea viable. Y sobre todas las cosas, eso, reconocerte. Yo reconocí el primer día que reconocí mi ansiedad, no hace tantos años. Este, fue maravilloso porque lo pasé muy mal y fue hace ahora unos 8 o 9 años. Fue aquí mismo. Estaba aquí cuando recién y empecé a sudar frío. Y eso que dice la gente, el cuerpo me lo pedía. Y empecé a mirar las barritas con unas ganas y muchas veces me había pasado esto. Y a lo mejor me podía comer 10 barritas y llegar a casa y seguir comiendo. Y dije, no puede ser. Y empecé a sudar frío y dije, esto es ansiedad. Pero es como lo percibí, no como hambre. Digo, esto es como cuando te da un ataque de pánico, que tuve la suerte en un momento determinado de tener un ataque de pánico para poder saber lo que era y para poder empatizar con la gente que lo ha tenido. Y como ya me había pasado, dije, esto no era un ataque de pánico, pero es como un ataque de pánico. Es una cosa que está ahí, que se me va a pasar, que es mi cabeza la que lo está tejiendo. Y lo pasé muy mal. Caminé de aquí hasta el metro sudando frío y empecé a pensar, ya va a pasar. Es como un dolor de estómago feo, esos que querés que se te vaya y ya será. Me senté y me relajé y se me pasó. Y cuando llegué a mi casa, me tomé una infusión y después cené mi pescado y mi ensalada. A partir de ahí, nunca más me ha pasado eso, porque lo identifiqué. Pero tú, Ethel, que eres una persona introspectiva, reflexiva, que eres consciente de ti misma, te observas, tú fuiste capaz de detectar cuando sufrías ansiedad, Mm, cuando sufrías este estado de pánico, pero tú, por ejemplo, que llevas el asesoramiento deportivo de muchas mm. personas, tú esto lo tienes que ver también en otras Sí, personas. claro que lo veo. ¿Tú crees que puede ser que hay personas que tendrían que primero obtener herramientas de gestión emocional antes que buscar una persona que le lleve la nutrición o el Por su... entrenamiento? A ver, primero creo que todos tendríamos que hacerlo. Todos. Yo he tenido mucho apoyo. Este, un poco porque lo he buscado y otro poco porque soy una tipa con suerte. Pero he tenido gente a mi lado que me ha apoyado mucho. Tengo una amiga que es coach, es psicóloga y eh, no hay un solo día que no me deje con ella un audio trascendental. ¿Sabes? Que hasta con lo que sueño. Y a veces a ver me mira como, ¿qué está? Porque, ¿sabes qué soñé? ¿Por qué esto? Y yo agradezco muchísimo, tengo en realidad 2 o 3 amigas que son así, también, bueno, tenemos mucha afinidad por esto, ¿no? Pero lo agradezco muchísimo porque me han apoyado mucho, mucho. Entonces esto no lo he hecho sola, no lo he hecho sola. No pienso, uy, la gestión de la ansiedad y las emociones. No, yo he leído, lo he hecho terapias también, pero claro, porque, por ejemplo, eso, mira, lee este material que está muy bueno, vale, ahí voy. Porque siempre, en realidad, lo que yo he perseguido toda mi vida es eso, la gestión emocional, y el estar feliz, el poder, eso, gestionar situaciones difíciles. Situaciones difíciles vamos a tener siempre. Entonces, esperar no tenerlas y la felicidad completa, para mí la felicidad completa es tener la suficiente fuerza y la capacidad y la coherencia para resolver esas situaciones. Eso para mí es la inteligencia. Eso para mí es la inteligencia. Es algo que escuché de niña. Inteligencia es la capacidad para resolver los problemas cotidianos y me quedó y con los años lo he puesto en marcha y digo, es tal cual, es tal cual. Esa es la verdadera inteligencia para mí y es lo que he perseguido toda mi vida. Sí que es verdad que mucha gente viene y mucha gente de la que viene aquí ya ha hecho su trabajo o lo está haciendo. Cada día, por suerte, hay más gente que busca apoyo y asesoramiento del tipo psicológico. Yo creo que eso lo tendría que hacer todo el mundo
De la misma forma que vas al gimnasio. De la misma forma que todo el mundo debería ir al gimnasio. Mm, Antes hemos hablado de tu relación como mujer en un deporte, de lo que más predomina son hombres. Ahora te quiero preguntar acerca de las mujeres. Por ejemplo, es habitual cuando tú tienes un cierto físico, un cierto rendimiento en el entrenamiento, que se te acerquen otros hombres y dices, ostras, qué Sobre bueno. todo hombres. Hay que dejar claro. Es que es la verdad. No siempre es así, ¿no? Siempre hay también muchas envidias, críticas a las espaldas, pero bueno, mucha gente te pregunta, ostras, qué buen press banca tienes, qué buen... A mí no se me acerca nadie. Te quería preguntar, ¿tú te encuentras en esa misma situación? No. Sobre todo con otras mujeres. A ver, sí, pero después que me conocen un tiempo. Porque yo parezco, tengo una expresión de cara muy seria, ¿no? Pero no lo soy. Y sí que es verdad que en una época de mi vida, esto hasta los 25, 26 años, y a partir de ahí que yo también empecé a hacer mi cambio, yo un día dije, acá pasa algo, porque tanto en mi barrio, como en la uni, como en el gimnasio, gente que no se conocía me pusieron el mismo apodo, mi simpatía. Y dije, uy, acá pasa algo, ¿no? Pero, pero en realidad quizá me costaba más relacionarme. Pero no, o sea, es obvio que a mí no me cuesta hablar, no me cuesta nada relacionarme con la gente. Pero por ejemplo en el gimnasio es un sitio en el que yo voy y no soy una persona de estar mucho tiempo en el gimnasio. No, porque es que ya cuando pasás los 30 años entrenando, no querés estar 3 horas en el gimnasio. Yo voy y voy por faena. Pero sí que es verdad que, claro, al gimnasio que voy ahora llevo 10 años yendo, entonces después de verme todos los días, cuando termino de entrenar, que me quedo tomando mis aminoácidos, ahí sí que me pongo a conversar. Ya la gente se ha acostumbrado que yo llego y digo hola, hola, y voy a la mía, pero no, nunca, no soy una persona a la que se le acerque mucha gente, porque cuando estoy entrenando estoy muy seria, y entonces creo que da un poco de miedo. Y además tengo una forma muy peculiar de entrenar, porque tú pensás que yo empecé en un gimnasio donde eran todos competidores y en realidad yo empecé con el powerlifting. Entonces yo entrenaba en un sitio de tíos que, o sea, yo vi tanta gente, por lo menos 3 4 5 tíos, hacer sentadillas con 300 kilos cuando tenía 15 años, que para mí era lo normal. Obvio que yo no lo hacía, ¿no? Pero para mí era lo normal. Entonces me acostumbré a entrenar de unas maneras. Entonces, claro, yo cuando entreno hago, se burla todo el mundo, Abel se ríe mucho esto, siempre hago esto, siempre hago, me crié con los powerlifters, ¿sabes? Como quien se cría en la selva. Entonces, hago esto cuando entreno y pego unos gritos así un poco. Entonces creo que eso causa un poco de... Y alguna vez me ha pasado que me acerco y le digo, perdona, ¿te quedan muchas? Te la dejo, no, 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 espérate. Digo, no. O me vienen a preguntar, ¿te quedan muchas? Digo, bueno, me quedan 2, estoy con el cronómetro, pero ya te la dejo. Y entonces yo sí que me preocupo cuando termino o cuando alguna vez viene, a veces, claro, hay mucha gente, por suerte, el fitness se está extendiendo mucho. Hay mucha gente nueva en el gimnasio. El problema es que la gente nueva todavía no sabe cómo conducirse o cómo guardar las pesas o no entiende que es una super serie. Entonces me ha pasado que viene una señora y me dice, claro, yo voy con 3 toallas al gimnasio. Trato de ir a una hora que no hay mucha gente. Entonces, claro, tengo 2 máquinas ocupadas que están una al lado de la otra, pero además tengo un camping, o sea, una mochila, la toalla, esto, lo otro. Y viene y me dice, ¿cuál vas a usar? Me dice la señora, le digo, las 2. Y me dice, ah, pero ¿cómo las 2 más? Claro, ella no tenía ni idea, era su primer día o el segundo día del gimnasio, no sabía. Entonces la miré y yo con el cronómetro le digo, mira, no te lo tomes a mal, no te puedo explicar mi entrenamiento ahora, necesito las 2 a la vez, le dije. Se lo dije bien, pero como... Y entonces, claro, se fue a otra máquina y yo, es que mis series eran muy rápidas. Y en cuanto terminé, dije, vale, me voy a acercar a hablarle. Y me acerco y le digo, corazón, las tienes para ti, mira, te he dejado la toalla para que no te la pille nadie, le hablo. Y entonces ella se relajó un poco y me dijo, vale, ahora he entendido lo que estabas haciendo. Le digo, ya, es que no te lo podía explicar porque estaba sin aire.
Y digo, pero no pasa nada. Le digo, ya veo que eres nuevo, cualquier cosa me preguntas lo que quieras. Y entonces, claro, a partir de ahí nos empezamos a saludar siempre. Entonces yo cuando veo estas cosas sí que hago porque la gente se dé cuenta que no muerde. Y a veces también cuando he querido morder a gente, también porque, porque alguna vez me ha pasado de actitudes que digo, wow, también hago por llevarme bien. Porque he pensado, es que te voy a terminar gritándole. Y no gana nadie con esto. Es que le voy a ver todos los días. Entonces es, wow. Y espero, bueno, igual seguro, igual la persona va a ver la entrevista, seguro. Wow, qué shaker más chulo, ¿dónde lo has comprado? No me importaba el shaker. Entonces ya ha visto que soy un ser humano, que no Ah, muerdo. Mira, en tal sitio, no sé qué, wow, qué bueno, hola. Entonces ya, hola, hola, hola. Y ahora somos grandes. Hola, ¿qué tal? Porque creo que es mucho mejor. Pero y alguna vez sí que me vienen a preguntar cosas, pero en realidad, como yo soy una persona tan de, del método, es muy difícil que yo me salga para ir a entrenar a otro lado. Entonces, y cuando he ido a otro lado, que nos hemos visto, tampoco es que se me acerquen mucho, ¿eh? Quizás es eso, porque no me conocen y me ven ahí seria y no sé, supongo que si voy más seguido me dirán. Pero la verdad es que no son tantas las veces y siempre, mira, yo tengo una amiga que ha competido poco, pero no se dedica 100% a la competición, tiene un fisicazo. La amo, es una de mis hermanas. Y ella se ríe mucho porque vamos por la calle, ella es un sonrisal, aparte de que tiene muy buen físico, pero ella siempre, no sé cómo lo hace, a mí no me dan ganas, o sea, yo voy feliz, pero no voy así, ella siempre está así. Y muchas veces le piden fotos y le dicen, tú eres campeona, y a mí me dicen, tú también haces algo. Y yo, alguna vez he dicho, no, no, todas las mujeres por la calle están así, digo, ¿lo has visto? No, bueno, pero es porque, claro, pero y ella se ríe mucho, ¿sabes? Sí. Y, pero claro, siempre tiene esa expresión y creo que es algo que llama. Sí. no, pero es un detalle lo que comentas, porque sí que es cierto que cuando uno entrena de cierta manera o entrena duro, o habrá días en los cuales uno pues va a piñón. Yo soy una de esas personas muchas veces, hago mi faena y tal, y sí que es verdad que a veces podemos dar malas contestaciones y tal, pero considero que es un muy buen detalle el que luego tú, ya cuando has terminado, vayas a esa persona y le digas, no, mira, perdona que te haya respondido mal, mira, he hecho esto y tal, porque también es una manera de demostrar de que, oye, aquí se viene a entrenar duro, pero no por ello tenemos que ser desagradables, que igual es del momento, porque a todos nos puede pasar, pero ya el mero hecho de que luego te acerques a la persona, yo creo que es algo que se debería normalizar más y extender más, porque está lleno en los gimnasios de gente muy desagradable que te responden mal, te tratan mal y, y no hay luego una disculpa. Yo siempre lo hago, ¿sabes por qué? Y hay gente que de verdad, es que le hubiera dado una bofetada en el momento, pero siempre lo hago porque todos tenemos nuestras miserias. Y atrás de esa contestación o de eso, vete a saber lo que hay en esa cabeza. O cómo lo está recibiendo él, lo que le estás diciendo tú. ¿Sabes? Entonces, es muy difícil que vos le hables bien a alguien y te conteste mal. Es muy difícil. Y ya no me ha pasado nunca, o muy pocas veces, y tal. Entonces ya cuando pasa digo, bueno, eso ya es tu problema. Yo ya he hecho mi parte, ¿no? Pero en general la respuesta siempre es buena. Y yo siempre pienso esto. A mí me pasa, a mí me pasa mucho muchas personas de entrada me caen. Yo sé, Las ves y ya. vos, que no sé por qué, y siempre pienso lo mismo, madre mía, lo mismo luego es mi mejor amiga porque me ha pasado, ¿sabes? Entonces, yo ya sé que en ese momento no me está cayendo bien, pero que seguramente luego hable con esa persona y me va a caer genial, ¿sabes? Entonces, pensando esto, y es más, creo que yo no me daba cuenta realmente lo que me afectaba a mí no relacionarme tanto con la gente. Y fue un proceso casi inconsciente, que fui haciendo en mi vida, hasta que recuerdo que una vez un chico me dijo, wow, antes dabas miedo, ¿eh? Entrabas al gimnasio y dabas miedo, ¿cómo cambiaste? Y me lo dijeron hace muchos años esto, más de 20. Y cuando me lo dijeron más de 2 o 3 personas, digo, ni yo misma sabía cuándo había cambiado ni por qué. Pero realmente fui mucho más feliz y soy muy feliz ahora
con el trato que tengo con mis alumnos, ¿sabes? Aquí paso todo el día con el WhatsApp. Y yo siempre dejo audios. Porque claro, con todo lo que yo hablo, escribir. Este, y la verdad es que tengo un grupo grande, pero tengo mucho contacto y converso y todo, y soy mucho más feliz así. Entonces cuando hay alguien que veo que me está cayendo mal, o me doy cuenta que no le caigo bien, o hay alguna actitud así, yo soy muy testaruda y voy a hacer lo posible para ir y hablar contigo, para llevarme bien. Y generalmente lo logro. Porque es que es muy mm, incómodo estar todos los días en un sitio y no saludarte con alguien, o no mirarlo, no. Casi antinatural. Sí. Y más cuando estamos a dieta, mejor evitar esas situaciones por si acaso. Ethel, tú por lo que comentas,